que son zonas con un poquito de índice delictivo en cuestión de muchos asaltos. Entiendo. Me sigues a la base y ahí puedes estar seguro. ¿Dónde viene? Voltea para allá la cámara. Hace un tiempo me paró el cártel 2 veces y los comentarios decían que me habían tratado mejor que la policía. Bueno, voy para allá, si quieres sígueme. ¿Qué pasará? Vamos a ver. ¿Voy a entrar? ¿Entro o no entro? Estoy viajando por el norte de México y ahora me encuentro en Cedral, San Luis Potosí. Hace un año recorrí a Nayarit por caminos de tierra y me crucé con esta camioneta. Vamos pasando a la casa y ahí echamos unos frijoles. Ahí tomate. Bueno, vamos. Sí. Sin conocerme, me invitaron a comer y pasar unos días con ellos. Producto de este encuentro nació una linda amistad. El señor Elías, ¿no? Sí, a tus órdenes. Humberto. Esperanza. Y la señora Esperanza ahí. Vamos a comer. Agarra un poco de esto y va para adentro. Súbase, compañero. Vamos. Eso, arriba. Paletas para endulzar la vida. Después de unos días, me tocó decir adiós. Compañero, volveré, Ya está, aquí te espero, Volveré, Pero te vienes. Me despedí, pero con la promesa de volver. Hoy, un año después, tengo un regalo en mi maleta para ellos y estaba yendo a visitarlos, pero pasó esto. Tengo un cóctel de emociones en este momento. El principal es que estoy triste, Estoy muy triste ahorita. Ahora mismo, en este momento, porque hace 10 minutos me acaban de hablar de la empresa que va a enviar mi moto a Europa y me dicen que se han confundido en las fechas. Todo es por el envío de la moto, gente, y por el viaje que tengo que hacer hasta el señor Elías, y creo que eso está peligrando en un 80% que no voy a poder ir. No encontré empresas para enviar mi moto desde México a Europa y mi única opción es enviarla de Canadá. Así que tengo que manejar 3.500 kilómetros para llegar allá. Y ayer en la noche yo ya pagué, di un adelanto por ese viaje. Y ahorita me llega un correo de esta empresa y me dice: Andy, el viaje tiene que ser 3 días antes. Y eso me movió todo, gente. Yo estaba muy justo de llegar a la casa del señor Elías, estar unos días con ellos y después subir con todo hasta Toronto, Canadá. No sé, le he respondido al correo para ver si hay alguna opción de ir en la fecha que habíamos dicho, quizás ya no a París, sino a Roma. Vamos a ver qué me responde. Es una locura, que la casa del señor Elías está de acá a 2 días manejando. O sea, de acá tengo que irme 2 días hasta la casa del señor Elías y de ahí 2 días para volver a San Luis de Potosí. Son 4 días que tendría que manejar. Full. No tengo mucho tiempo para llegar a Canadá y en vez de subir estaría bajando y alejándome más. Pero bueno, damas y caballeros, focus en lo que tenemos que hacer. Ahorita estoy yendo a un pueblo que se llama El Potrero. Después voy a ir a otro que se llama Villa La Luz y después al Real de 14 finalmente. Todos ellos ex pueblos mineros. Estamos llegando a Potrero y miren, desde acá ya se empiezan a ver las construcciones antiguas que todavía sobreviven, porque ahí hay una familia que está viviendo. Miren, estamos yendo a la antigua estación, que está acá a 1 kilómetro. Es increíble porque en Bolivia la zona minera más importante que tienen actualmente está en el departamento de Potosí. Y acá en México estamos en una zona minera también en un estado que se llama San Luis de Potosí. No creo que sea una coincidencia eso, ¿no? ¿No les parece? Allá a lo lejos vemos la antigua estación. Esa sí está bastante conservada. ¿Qué tal, gente? Estamos en la antigua estación Potrero, un lugar muy importante porque acá se traían los minerales que se recolectaban en 2 lugares: Villa La Luz, que lo tenemos acá muy cerca, y Real de 14. Llegaban acá y mediante tren se enviaban a Tampico, al puerto de Tampico o al puerto de Veracruz, para finalmente ser llevados a Europa, a España. Este lugar empezó a funcionar a finales del siglo XIX. Historia viva, damas y caballeros. Miren, acá se metían los materiales que finalmente eran transportados a Tampico, Veracruz.
Y acá vamos a entrar al recinto. Como vemos, son columnas bastante amplias, bastante grandes. Deben tener unos 5 o 6 metros de altura. No, estas construcciones resisten el paso del tiempo sin problemas. Miren el tamaño de esa pared. ¿Se dan cuenta? Las paredes tienen 70 centímetros de amplitud, es decir, más de 1 metro. Este lugar entró en funcionamiento a finales del siglo XIX. Es muy bacán que esto sobreviva al paso del tiempo y podamos venir y estar acá y disfrutar de la historia de una de las zonas mineras más importantes de México. A 1 kilómetro de la antigua estación está este pueblito que se llama Potrero. Básicamente en este lugar existieron muchas haciendas. Fue un lugar creado para la crianza de animales de carga que transportaban el mineral de La Luz y Real de 14 hacia la antigua estación. Es por eso que le dicen el Potrero. Incluso hay una iglesia que vamos a visitar ahora, muy bonita. Las haciendas datan del año 1700. O sea, estas construcciones tienen muchísimo tiempo. Para que se den una idea de lo que hubo acá, de lo que existió, incluso tenían una iglesia. Esta es la iglesia Mocha. Le dicen iglesita Mocha porque es pequeña y porque no la terminaron de construir. Miren, está mocha, está cortada. La calidad de los materiales usados es muy bueno. Miren, esto es totalmente liso. Acá también. O sea, iglesita tampoco, porque es bastante alta y bastante grande. Hasta parece más grande que la estación. Miren esos acabados. Wow. Esto nos da una idea más o menos del dinero que se movía en ese entonces por acá para que puedan crear una iglesia tan grande en un lugar tan pequeño y además con muy buenos acabados. Miren esto. Miren, esta hacienda está mucho más conservada que la anterior. Esta de acá y la de la izquierda muchísimo más todavía. Miren qué bonito. Historia viva, damas y caballeros. Como siempre digo. Esta es como la placita principal, su iglesia, un poco más moderna ya. Y ahora vamos a cruzar por el pueblo La Luz para finalmente llegar a Real de 14. ¿Qué es esto? ¡Uy, qué es esto! ¿Qué? Pensé que era una estatua. ¡Wow! Pensé que era una estatua. Y después lo veo que se mueve, me asustó. ¿Pero y los cuernos son reales? No, ¿no? ¡Wow! Nunca había visto uno tan grande. Vale, patrón, para la fotito se puede subir. No, no me subo ahí, hermano, tengo miedo. ¡Wow! ¡Qué animalón! Y ahora que lo pienso, pobrecito ese toro, ¿no? Que está ahí bajo el sol todo el día, con esos cuernos que deben pesar bastante, pobrecito. Dejamos el pueblito de La Luz y seguimos a Real de 14. Para entrar a Real de 14 tienes que pasar por un túnel de entre 2 a 3 kilómetros y solo tiene una línea, como vemos. Entonces los que vamos a pasar de este lado tenemos que esperar a que pasen todos los que están viniendo desde el frente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que esperar a que salgan los vehículos, ahorita le indico. Ya. Se le cobra 70 pesos de favor. ¿Hay que pagar para entrar? Así es. Ok. Miren, estamos acá. Vamos a cruzar por este túnel hasta acá, donde entramos ya al pueblo. Y ni bien entrar, miren la cantidad de hoteles que hay. Miren, quizás este sea el pueblo con más hoteles por metro cuadrado de todo México. Tú le haces zoom y siguen apareciendo, miren. Miren, miren, miren. Miren, en esta cuadra nada más hay 6, 7 en una cuadra. 8, 9. Es un lugar muy, muy concurrido, miren. Nosotros vamos a ir, almorzamos, damos una vueltita y seguimos nuestro camino. ¿Cómo cambió la temperatura inmediatamente? Hace frío acá.
Miren qué bonito, una capilla ahí adentro, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene maderas que sostengan la estructura ante cualquier posible derrumbe, y eso es porque esto es piedra, esto es roca. Al ser roca es bastante maciza y no necesita una estructura que la sostenga. Ahí otro santito. Muchachones, muchachonas, welcome to Real de 14. Miren las calles empedradas, típicas casi de un pueblo minero. Las paredes también muy interesantes. No sé si puedo pasar por acá. Sí, ¿no? Antiguas. Uf, qué alto este lugar. El pueblo es bastante pequeño. De hecho, en un ratito ya lo vamos a cruzar. Como ven, una arquitectura basada principalmente en roca, te da como una sensación de estar en un pueblo muy antiguo, y lo es. Supongo que uno puede tener una sensación un poco más cálida si recorres este pueblo caminando, obviamente, ¿no? Qué pueblito pintoresco este, ¿eh? ¿No? Cuidado, cuidado. Uy. Y todo está consumado con respecto al envío de la moto a Europa. Ya hablé con mi querido amigo Humberto y con el señor Elías. Hicimos una videollamada diciéndole que no voy a poder ir y que les voy a enviar lo que les he comprado. Se los voy a enviar por paquetería y ellos van a ir a recogerlo. Así es la vida. Así es la vida de caprichosa. A veces buena, a veces color rosa. Miren, estos son los famosos Willys, creo que se llaman, y hacen recorridos en este carro. Se sientan arriba, ¿se dan cuenta? Arriba ponen unos asientos y se sientan en la tolva. También pueden hacer recorridos a caballo, pueden ir a los miradores, pueden hacer varias cositas acá en Real de 14. Qué lindo. Gracias. Gracias. A todo este lugar le dicen el Alto Potosí. Estamos a 2.700 o 2.900 metros sobre el nivel del mar. Potosí es muy variado, tiene un clima semidesértico, tiene este clima de montañas, tiene también la Huasteca Potosina, un lugar húmedo de selva. Entonces, muy interesante el estado de Potosí. Uy, no sabía que era tan bajada este lugar, ¿eh? ¡Jalas! Ay. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Oye, acá se te van los frenos y chao, ¿eh? Creo que esta es una de las rutas que recorren los Willys para ir acá, a este lugar, que es una ex mina también. Claro, de hecho este camino es el que recorrían cuando sacaban los minerales de abajo y los llevaban a la antigua estación. Miren qué vistón tenemos de acá. ¡Woohoo! ¡Eso! Avancé unos kilómetros por asfalto, me paré en esta bifurcación y pasó esto. Ahorita les tiro Cerritos. Sí, eso estaba viendo ahorita. No sé si irme a Cerritos o irme un poco más allá. Que son zonas con un poquito de índice delictivo en cuestión de muchos asaltos. Entonces, como miré que estaban mirando y hace rato miré qué pasó con el equipaje, que a lo mejor es de los que se navegan de un lugar para otro conociendo. Entonces, no quiero que te vayas a llevar una mala experiencia. Y mucho menos en mi tramo estando yo acá. ¿De acuerdo? Si gustas, me sigues a la base y ahí puedes, estás seguro, puedes elegir a donde tú quieras, a donde te convenga y voy por. ¿De acuerdo? Voy para allá, si quieres sígueme. ¿Cómo era tu nombre? Oficial Reyes de Guardia Nacional. Ok. Sargento Jaime de Guardia Nacional. Perfecto, gracias. ¿Sale? Los sigo un ratito entonces. Sí, es kilómetro y medio, ahí está mi base. Ah, ya. Puedes mirar para otro. Ya, gracias.
Como nunca me ha pasado nada, he estado muy confiado y he venido y me he parado acá un rato para ver a dónde voy. O sea, para ver dónde duermo, iba a llamar a un hotel, estaba buscando teléfonos y he estado acá unos 5 minutos más o menos y se han acercado los oficiales hace un ratito y me han dicho que esta zona es de alto riesgo y que pueden venir en moto, me pueden encañonar y quitarme mis cosas, que es de bastante alto riesgo y que mejor si quiero llamar a un hotel o si quiero verificar a dónde voy a llegar hoy, mejor que los siga a ellos hasta su estación y ahí con más calma puedo verificar a dónde ir. Vamos a ver. Uno se acostumbra a que no le pase nada. A mí no me ha pasado nada en México, pero también no hay que tentar a la suerte. Si ellos dicen que esta es una zona complicada y que no me puedo parar ahí, entonces, y me ofrecen su ayuda amablemente, yo la voy a tomar. Ya son mis últimos días en México después de haber recorrido el país tanto tiempo que sería muy triste que me pase algo malo justo cuando yo me voy y que las personas que ven los videos se lleven una mala impresión del país, que como les digo, a mí no me ha pasado absolutamente nada y siempre me han ayudado, siempre han estado ahí para mí, para ayudarme, para protegerme, para sacarme de problemas. Nunca me ha pasado algo súper complicado. Quizás una vez en Oaxaca. ¿Está grabando? A ver. Quítale el celular ya. Mira, ¿dónde vas? Tu identificación. Puebla me parece la segunda. ¿Lavaste la camioneta? No, la placa no. Nomás no te desahogé. Lo ven grabando y le hacen daño. Y en Chiapas, pero Chiapas no fue tan complicado. Detenido. O sea, ¿por qué estoy detenido? He tenido encontrones con los malos, pero me han tratado bien, no me han tratado mal. Ah, miren, ahí está, Guardia Civil. No, Guardia Nacional creo que dice. Qué amables, ¿no? Primera vez que me pasa esto también. Ah, ¿voy a entrar? ¿Entro o no entro? ¿Cómo es? Ah, acá no. Aquí ya estás en un lugar seguro. Al calor. Oh, gracias, mi hermano. Si gustas Muchas algo, gracias. requieres algo, aquí estamos aquí apoyando a lo que requieres. Ok, estar ahí en las sombritas, ¿está bien? Ningún problema, aquí puedes elegir tu destino de forma segura. El modus operandi de aquí es que llegan en moto, está con pistola en mano. A lo mejor yo ando en otro kilómetro y ellos andan operando por este lado, entonces, o sea, no nos damos abasto, tenemos Claro, bastante. son distancias largas también, ¿no? muy largos, o sea, no podemos estar en un solo punto. Claro, En caso de que requiera un auxilio, estamos para servirle, ¿de acuerdo? perfecto, muchas gracias. Perfecto, un gusto. Un placer. Esta es la estación, si requiere algo, con todo gusto. Ok, ¿Sale? muchas gracias. Policía Reyes, Guardia Nacional. Muchas gracias. Voy a pararme ahí y voy a buscar. Sin problema. Gracias. Vamos a chequear a dónde me conviene ir. Uno nunca sabe, ¿eh? Hay tramos que uno, como viaja desde lejos, desconoce si es peligroso o no. En Perú también, en cada país hay tramos en la carretera donde uno no se debe parar. Y yo he estado muy confiado, la verdad. Yo me iba a poner a comer mi platanito, todo. Me iba a sentar en la banca porque está que me duele de estar tanto tiempo sentado con mi celular. Cualquiera hubiera podido venir y pum, se llevaba todo. Mi billetera y este bolso necesitan 1 minuto para quitarme todo eso. 2 minutos. He tenido suerte. Bueno, me voy a Cerritos. Y sigo mi camino. He tenido suerte. Vamos con todo. Vamos a ver quién gana. Solo no me vaya a poner en el piso 4. El segundo piso, ¿no? Ah, bien. Ahí está la salita enfrente. Ah, bien. Perfecto. ¿Quieres traer un rato allá a la salita? Un rato, sentarse ahí. Perfecto. Desde acá tengo que recorrer 3.600 kilómetros para llegar a Toronto, Canadá, lugar desde donde voy a mandar mi moto a París.
¿ok? Es un viaje muy largo, tengo que cruzar 2 fronteras, México a Estados Unidos a Canadá. Todo esto tengo que hacerlo en 15 días. Razón o motivo por el cual no iba a ir a la casa del señor Elías, a la casa de Humberto, a visitarlos y a entregarles el regalo que tengo hace tiempo ya conmigo. Es un viaje muy ajustado, muy pegado, pero creo que este encuentro se los debo a ellos, que siempre me han estado preguntando: ¿cuándo vienes, Andy? ¿Cuándo vienes? Te estamos esperando. Se los debo a ustedes, porque ustedes en los comentarios han dicho que debo ir, y me lo debo a mí también, porque yo quiero visitarlos antes de irme de México. Quiero despedir mi viaje por México así. Estoy muy al límite, estoy poniendo todo lo que tengo para llegar. Ojalá que no, por ejemplo, si me pasa algo, si le pasa algo a la moto, no estoy planificando esos días que podría perder. Es decir, tengo que hacerlo todo al pie de la letra para poder llegar a Toronto. Y si no llego, voy a perder el envío de la moto en avión, que es bastante caro, voy a perder mi pasaje, así que, pero creo que lo vale. Nos vamos a la Yesca, voy a manejar ahorita 500 o 600 kilómetros hasta Guadalajara. Vamos a darle candela, no queda otra. Vamos a Guadalajara, está a 440 kilómetros. Vamos a ver si llego a Guadalajara, y si tengo un poquito más de fuerzas, me meto unos 100 kilometros más. Son las 10:30 de la mañana. Pero hacer todo apurado trae consecuencias. Este es el tercer peaje y acá cobran un montón, cobran 52 pesos. En el otro me cobraron 54. Y recién vamos recorrido 100 kilómetros. 3 peajes en 100 kilómetros. Quedan 340 kilómetros. ¡Wow! Buenas tardes. Sí. Disculpe, ¿cuántos peajes más hay hasta Guadalajara, sabe? Te faltan 3. 3 más, de 40 a 50. Ok, gracias. Van 4 peajes. Si le sumamos 3 o 4 más, van a ser 8. 8 en una ruta de 430 kilómetros más o menos. Es demasiado. ¿Saben qué es lo peor de pagar 8 peajes para llegar a Guadalajara? Que la carretera está en mal estado. Huecos, 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 huecos. Y así está desde hace 15, 20 kilómetros. O sea, por atrás estaba peor. Huecos, huecos, huecos. Otro. 73 pesos. Otro. Esta criatura de acá cuesta 105 pesos. Otro. 127 pesos. 7 dólares y medio. 30 soles. ¿Cuánto me habré gastado en peajes nada más? En una ruta de 450 kilómetros creo que me he gastado entre 35 a 50 dólares. Oye, de verdad ya no tengo plata. ¡Qué locura! Ya no tengo plata. Gracias. Estamos en Guadalajara, damas y caballeros, y estoy pensando seriamente seguir. Son las 3:27 de la tarde recién. Tendría que manejar, creo que según el mapa, 3 horas y media, 4 horas más, pero yo no creo. Yo creo que la parte de tierra yo lo puedo hacer muy más rápido. Eso era lo que creía hasta ese momento. Está complicado salir de acá, ¿eh? Dame un espacio, papito. Solo dame un espacio, dame un chance. Danke, danke, danke. Dame un espaciño, un espaciño. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Así me gusta, eso. ¡Guau, su madre! Esto es un montón. La cola está, pero ¡guau, su madre! Ya no. Hacer esta vaina de filtrar cansa también, ¿eh? La cantidad de policías que hay acá, ¿no? Está goteando esto, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Por qué, ah? Esto es muy peligroso. Puede caer la gasolina acá al motor. Creo que había dejado esta cosita así de costado.
Puede caer gasolina ahí al motor y se puede incendiar, fuera de bromas. Quizás no voy a comer, me voy de frente nomás. Ya estoy en esa etapa donde uno dice, bueno, me voy con todo, no importa lo que pase, simplemente me voy. No tengo hambre, no tengo sueño, no tengo nada. Vamos a darle. En teoría voy a llegar a las 9:30. No creo. ¿Vende taquitos? Sí. Ah, bien. O viene el paquete Ah. de chicharrón y 2 de frijol. O hay 2 de burritos, son 2 de deshebrada y 2 de frijol. Uy, ya me confundió. ¿Eh? 2 de bistec. Mire, estos aquí están. Estos son 2 de chicharrón y 2 de frijol. Y está el otro paquetito de 2 de bistec y 2 de frijol. Este. Este es de chicharrón y frijol. Y acá está otro de bistec con papas y frijol. No, deme de bistec con frijol. Este es de bistec con frijol. Ya ese. ¿Sí está bien? Sí, pero voy a comer acá. Nos vemos, señora. Chao. Nos vemos, mi hermano. Chao. Ay, la gente de México es increíble, ¿ah? Te paras ahí un ratito a hablar, a comer y te empiezan a hablar que de dónde eres, que espero que te vaya bien, te recomiendan rutas, a dónde vas, ten cuidado por acá, no tengas cuidado. Quedan 76 kilómetros. Después de 1 hora hemos llegado a la tierra, donde supuestamente lo iba a hacer más rápido. Bueno, creo que voy a tener que bajarle la presión a los neumáticos porque está que rebota. Y como dije, hacer todo apurado trae consecuencias.